Buenas tardes. Soy el doctor Santiago Vela. Soy vicepresidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Muchos de ustedes me conocen. La intención mía es abrir esta sesión para agradecer especialmente a la gente que posibilitó que hiciéramos esta preceptoría sobre cáncer de recto, una patología en la que hemos tenido enormes éxitos terapéuticos, con un trabajo absolutamente multidisciplinario que debe ser muy prolijo para conseguir esos resultados. Entonces, mi agradecimiento especial a la Sociedad Argentina de Terapia Radiante, la doctora Díaz Vázquez, que fue la directora de esta preceptoría, a la Asociación Argentina de Cirugía, el doctor Pablo Sánchez, y en la Asociación Argentina de Oncología, la doctora Cristina Bayú. Muchísimos agradecimientos a todos por haber hecho posible esta preceptoría que hoy termina, y simplemente dejarle mi lugar al doctor Lastiri, que es el actual presidente de la Asociación Argentina y que va a conducir la sesión de hoy, que hace referencia a cáncer de recto avanzado. Pepe, todo tuyo el aula. Hola. No sé si me escuchan, creo que sí. Espero que todos estén bien. En nombre de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, les agradezco a todos su participación. No voy a repetir las palabras de Santiago, que es el futuro inmediato presidente en esta transición que estamos haciendo en la pandemia. Y vamos a tratar de terminar este último día del Preceptorship con charlas acerca del cáncer de recto avanzado. Vamos a presentar dos casos clínicos, uno a cargo de Cristina Bayud, que es médica oncóloga del Sanatorio Reina Fabiola, otro caso clínico que va a ser presentado por el prestigioso oncólogo tucumano, el doctor Rodrigo Segovia, y un amigo muy querido, Javier Castillo, conocido por todos, que es un oncólogo clínico referente en patología del tubo digestivo, que desempeña su trabajo en el Hospital Alemán. Y finalmente, Mariano Dioca, que está con algunas dificultades técnicas, que iba a ser el primero en hablar, pero estamos con algunos problemas, que es el referente en patología del tubo digestivo oncológica en el Hospital Rojo. Así que le voy a dar la palabra a Javier para que empiece la charla. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Pepe. Es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación a los organizadores para discutir algunos trabajos sobre cáncer de recto que se han presentado este año en ASCO y en el Congreso Mundial de Cáncer Gastrointestinal, que habitualmente se hace en Barcelona, y ambos fueron virtuales, ¿no? Así que, bueno, sabemos que ha habido progresos muy significativos en los últimos 40 años para el tratamiento y el diagnóstico del cáncer de recto. Hubo mejoras en las imágenes que permite definir la extensión locorregional de la enfermedad. También hubo mejoras significativas en las modalidades terapéuticas, como la cirugía, la radioterapia y la quimio. Esto que vemos en colores es la estrategia estándar instituida en muchos países durante los últimos 20 años, que involucra la radioquimioterapia o la radioterapia de curso corto, neoadyuvante, seguida de cirugía con la excisión total del mesorrecto y posteriormente quimioterapia adyuvante, más comúnmente FOLFOX. Lo que ha demostrado esto es una reducción de las tasas de recurrencia local a un 5 a un 10%, la incidencia de metástasis a distancia se ha mantenido estable entre un 25 y un 35-40%, la sobrevida a 5 años ronda el 65-75%, mucha discusión en cuanto a la quimioterapia adyuvante sobre la utilidad de la misma, y bueno, lo que tenemos que hacer es buscar resultados para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de nuestros pacientes. Me disculpan un segundito, porque me está por quedar sin batería la compu. Mil disculpas.
Así que, bueno, las estrategias que han sido investigadas recientemente y que actualmente están en investigación han involucrado estrategias de intensificación de tratamiento y estrategias para disminuir la intensidad del tratamiento. Entre las primeras, tenemos que los estudios de intensificación de tratamiento pueden incluir la terapia neoadyuvante total, como el estudio rápido, el PRODIGE y el OPRA, que los vamos a discutir ahora. Otra estrategia es agregar drogas, como por ejemplo el irinotecan con el FOLFIRINOX como estrategia neoadyuvante dentro de la terapia neoadyuvante total. También se ha estudiado aumentar la dosis de radioterapia o agregar radiosensibilizadores. Y entre las estrategias en las cuales se evalúa disminuir la intensidad, se incluyen el uso de menos cirugías en términos de estrategias no operatorias, o manejo no quirúrgico también para algunos pacientes seleccionados, omitir la radioterapia o acortar la radioterapia, cuando la radioterapia de curso corto, así también como un uso menos intenso de quimioterapia en algunos pacientes, ¿no? Como este estudio, el Voltage A, que se presentó este año en Barcelona, con la introducción de inhibidores de checkpoints inmunológicos dentro del tratamiento neoadyuvante total. Bueno, estos son los trabajos que vamos a discutir. Estos tres trabajos, Rápido, PRODIGE 23 y el OPRA, son los estudios que se presentaron en ASCO, y el Voltage, que se presentó este año en el Congreso Mundial de Cáncer Digestivo. Bueno, el estudio rápido evaluó pacientes con cáncer de recto localmente avanzado, con alto riesgo de recurrencia local y alto riesgo de enfermedad metastásica. Vemos el diseño del estudio. Es un estudio de fase 3 que en el grupo de tratamiento estándar, la radioquimioterapia se administró durante 5 semanas, es la radioquimio que conocemos habitualmente, la de curso largo, seguido de cirugía, y posteriormente quimioterapia adyuvante, que era opcional, eso lo definía los centros que participaban en el ensayo. El brazo experimental involucró radioterapia de curso corto, seguido de quimioterapia de consolidación, que podía ser FOLFOX o CAPOX, y luego TME, luego la cirugía. Es importante tener en cuenta que en el brazo estándar solamente el 42% de los pacientes recibieron la quimioterapia adyuvante, y esto, como dije recién, se debía principalmente a la elección del centro. El endpoint primario de este estudio era la falla de tratamiento relacionado con la enfermedad, y los endpoints secundarios eran los endpoints habituales en estos estudios, ¿no? Bueno, acá tenemos el objetivo primario a la izquierda, que mostró una disminución en el fallo del tratamiento a 3 años en el brazo experimental, con 30% versus 23%, 23.7% en el brazo experimental, ¿no? Esta diferencia se debe a una disminución significativa a las metástasis a distancia, a favor de la rama que realizó la radioterapia de curso corto y la quimioterapia de consolidación. El brazo experimental también produjo una tasa significativamente mayor de respuestas completas, 28% versus 14%. Sin embargo, la sobrevida general y la calidad de vida fueron similares en estas dos ramas. La pregunta entonces es, ¿por qué vemos una reducción en la enfermedad metastásica? Pero esto no tiene impacto en la sobrevida global. Quizás esto pueda ser simplemente que estamos retrasando la aparición de las metástasis, o las estamos previniendo mediante un uso más constante de la quimioterapia, ¿no? Lo que necesitamos es más tiempo de seguimiento para determinar si este es el caso.
Otra cosa es que una pregunta que se planteó en ASCO es si se debe preocupar, si nos debemos preocupar por esta tendencia a tener una mayor tasa de fallo loco regional en el brazo experimental en este ensayo, ¿no? Que si bien no hubo, la diferencia no fue estadísticamente significativa, hubo una tendencia a mayor falla local con la radioterapia de curso corto y la quimioterapia de consolidación. Es importante notar que en el ensayo POLISH 2, que también tuvo una randomización similar, vemos un riesgo numéricamente más alto de falla local con la radioterapia de corta duración y quimioterapia de consolidación en comparación con la radioterapia estándar. Esto lo vemos acá en el cuadro que tenemos acá a la derecha. Así que en la discusión se señaló que el esquema de 25G, el esquema de 5x5, es biológicamente equivalente a aproximadamente 41.4G, dado en 23 fracciones, ¿no? Cuando se usa el fraccionamiento convencional. Y esta equivalencia es aproximadamente un 20% más bajo que el tratamiento de radioquimioterapia estándar que recibieron los pacientes con 5.040 centigrados, ¿no? En el análisis de subgrupos sería muy útil entonces para determinar si hay subgrupos de pacientes para los cuales el esquema de 5x5 seguido de quimioterapia de consolidación puede ser subóptimo, y también es importante tener en cuenta que las recurrencias locorregionales pueden ocurrir hasta 10 años después de la finalización del tratamiento, por lo que por supuesto vamos a necesitar más tiempo de seguimiento. En esta tabla se resume los efectos secundarios, la toxicidad grado 3 o más con el tratamiento estándar preoperatorio, en esta lista, ¿no? En la columna de la izquierda. En el medio el tratamiento estándar posoperatorio, y en la columna de la derecha el tratamiento preoperatorio experimental. Si comparamos la columna de la izquierda con la columna de la derecha, que son los dos tratamientos preoperatorios, en la discusión, las principales diferencias que vemos son un alto porcentaje de toxicidad neurológica, 4% para la rama preoperatoria experimental, versus 0.2% para el tratamiento estándar, ¿no? La radioquimioterapia convencional estándar. Esta diferencia se debe indudablemente al oxaliplatino, ¿no? También hay un mayor porcentaje de eventos tromboembólicos en la rama experimental, y también hay más diarrea en el tratamiento experimental, 17% versus 9%, y esto se debe a la mayor dosis de fluoropirimidinas que recibieron los pacientes en la rama con radioterapia de curso corto. Entonces, en resumen, para la radioterapia de curso corto, seguida de quimioterapia de consolidación con Capox o Folfox, seguido de TME, en cáncer de recto localmente avanzado de alto riesgo, se detectó un 7% menos de fracaso al tratamiento relacionado con la enfermedad, un 7% menos de metástasis a distancia, el doble de tasa de respuesta completa patológica, una sobrevida a 3 años de casi un 90% en los dos grupos, y si bien la toxicidad fue la esperada, no hubo diferencias tampoco en la cirugía y en las complicaciones postquirúrgicas, en la comorbilidad y en la calidad de vida a 3 años. Los autores concluyen que este esquema de radioterapia de curso corto seguido de quimioterapia de consolidación es el nuevo estándar. Creo que estamos todos de acuerdo con esto, pero tenemos que tener en cuenta que este esquema también está respaldado por el estudio POLISH 2, publicado anteriormente, que tiene un seguimiento un poco más largo, tiene un seguimiento de 7 años, y muestra que esta estrategia es tan buena como la estrategia estándar de radioquimioterapia de curso largo. Este tratamiento ya figura en las guías de NCCN de este año,
Y otro dato importante es que el esquema de 5x5 es amigable para estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Que son 5 días de tratamiento radiante, y esto reduce el número de visitas a los centros de salud, ¿no? Bien, pasamos al otro estudio, el PRODIGE. Acá podemos ver el diseño. En azul está el brazo control con radioquimioterapia preoperatoria, seguida de cirugía y seguida de 6 meses de quimioterapia adyuvante con FOLFOX o con capecitabina. Esto quedaba a elección del investigador. Y en rojo vemos la rama investigacional, el grupo TNT de terapia neoadyuvante total, que empezaba con 6 ciclos de quimioterapia con un triplete, con FOLFIRINOX, seguido de la misma radioquimioterapia, seguido de la misma cirugía y seguido de 3 meses de quimioterapia adyuvante. La quimioterapia adyuvante era obligatoria en los 2 brazos, independientemente del TNM post-neoadyuvancia. Entonces, en ambos grupos recibieron el mismo tratamiento de radioquimio neoadyuvante, la misma cirugía y el mismo tratamiento adyuvante. El endpoint primario de este estudio fue la sobrevida libre de enfermedad, y el objetivo era detectar una mejoría de un 10% en la sobrevida libre de enfermedad a 3 años. Encontraron que este régimen era factible con una compliance de casi un 92%, sin toxicidad para mencionar para el FOLFIRINOX preoperatorio, que tuvo la toxicidad que ya conocemos. Sí hubo diferencias en las toxicidades de la adyuvancia. Hubo más eventos grado 3-4 en el grupo con radioquimioterapia, especialmente neutropenia y neuropatía periférica, y esto confirmó que para la misma duración de quimioterapia, el abordaje perioperatorio, dar 3 meses de FOLFIRINOX y 3 meses de adyuvancia después de la cirugía, es mejor tolerado, y quizás esto pueda estar relacionado con este intervalo que hubo en el medio con la radioquimio y la cirugía de aproximadamente 4 meses. Así que, o sea, 4 meses de gap entre la quimioterapia preoperatoria y posoperatoria. En cuanto al objetivo principal, acá tenemos a la izquierda la curva de sobrevida libre de enfermedad. Se demostró un aumento significativo de la sobrevida libre de enfermedad con TNT, con la terapia total neoadyuvante, arrancando con FOLFIRINOX. Hubo una reducción de un 31% en los eventos, y además se observó beneficio en términos de respuesta completa patológica, 28% contra 12%, y también una sobrevida libre de metástasis mayor, 79 contra 72%. Y una tendencia a una mejor sobrevida, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa, al igual que en los cuestionarios de calidad de vida no se demostró diferencia entre ambas ramas. Entonces, FOLFIRINOX es un esquema seguro que no afecta la viabilidad general del tratamiento. Entonces tenemos que la quimioterapia inicial con FOLFIRINOX aumenta significativamente la sobrevida libre de enfermedad, la sobrevida libre de metástasis, aumenta la probabilidad de respuesta completa patológica y de cirugía con intención curativa. La calidad de vida no es significativamente diferente entre ambos grupos, pero cuando se ve a lo largo del tiempo se nota una tendencia a más beneficio para el grupo con TNT. Por lo tanto, la terapia neoadyuvante con FOLFIRINOX ahora debe considerarse como una nueva opción de tratamiento también para pacientes con cáncer de recto con T3 y T4, pero necesitamos datos más maduros de sobrevida global para ver si estamos previniendo las metástasis o si las estamos retrasando, ¿no? Y también necesitamos saber cuáles son los subgrupos que más se benefician, los subgrupos específicos que más beneficios van a tener, como aquellos que tienen mayor riesgo de recurrencia locorregional o recurrencia a distancia. Y también es importante conocer los resultados de acuerdo a biomarcadores, ¿no? También podría ser importante. Y hay una pregunta relacionada con la secuenciación, si el FOLFIRINOX debiera ser dado antes de la radioterapia o después
de la radioterapia, y que quizás esto podría ser una opción en términos de aumentar la probabilidad de manejo no operatorio, de manejo no quirúrgico, o tal vez evitar la radioterapia en algunos pacientes. Esto hay ensayos que están evaluando esto, hoy en día no lo podemos aseverar. El otro estudio, el tercer estudio, el estudio OPRA, que fue diseñado para probar la hipótesis que la estrategia de tratamiento que incorpora TNT y la estrategia de watch and wait selectiva en pacientes que tengan respuesta completa clínica, esto quizás podría dar resultado una mejor sobrevida libre de enfermedad a 3 años en comparación con los pacientes tratados con el esquema estándar, ¿no? Con radioquimio, TME y quimioterapia adyuvante. En la rama investigacional, los pacientes con cáncer de recto, estadio 2 y estadio 3, con tumores distales, fueron randomizados a uno de los 2 protocolos de neoadyuvante. En celeste, el grupo consolidación, fueron los pacientes que estos pacientes primero se trataron con la radioquimioterapia de curso largo, seguido de 4 meses de quimioterapia sistémica, Capox o Folfox, y en el grupo de inducción, en rojo, los pacientes fueron tratados primero con quimioterapia, lo mismo 4 meses de Capox o de Folfox, seguido de radioquimio, seguido de radioquimioterapia de curso largo. Más o menos entre las 8 y las 12 semanas los pacientes eran evaluados con contacto rectal, con endoscopía y con resonancia, y los pacientes que presentaban respuesta completa clínica se les proponía la estrategia de watch and wait, y los que no habían alcanzado respuesta completa clínica iban a cirugía. Cada brazo experimental se comparó con un grupo histórico que tenía una sobrevida libre de enfermedad a 3 años del 75%. El objetivo, la hipótesis, es que estas 2 estrategias de tratamiento debían tener una sobrevida libre de enfermedad a 3 años por encima del 85%, pero vemos que ninguno de los 2 brazos con TNT alcanzó ese punto de referencia de 85% de sobrevida libre de enfermedad a 3 años. Entonces, técnicamente, este estudio es negativo, pero esto no significa que le tenemos que restar importancia a este estudio. Creo que los datos que ofrece el OPRA son muy importantes. De hecho, es el primer ensayo prospectivo multicéntrico de manejo no quirúrgico en pacientes con cáncer de recto. Es importante destacar también que con el TNT, los autores encontraron que la mitad de los pacientes eran de hecho elegibles para un manejo no quirúrgico. Se vio que la quimioterapia neoadyuvante de consolidación parecería ser mejor que la quimioterapia de inducción en términos de mayores tasas de tratamiento no quirúrgico y sobrevida libre de metástasis. Sobrevida libre de TME, 59% para consolidación, 43% para inducción. Y esto es consistente con la observación reciente de un estudio alemán, el CAO-ARO-AIO12, que también compara las 2 secuencias de tratamiento, quimioterapia de inducción versus quimioterapia de consolidación, con tasa de respuesta completa patológica de 17% para la inducción y 25% para la quimioterapia de consolidación. En este ensayo, en el ensayo OPRA, los pacientes que recibieron quimioterapia de consolidación también se vio que recibieron una dosis de radioterapia más alta, 53 G, y el otro grupo, el de inducción, recibió 50 G en promedio. Y esta diferencia en la dosis de radioterapia fue estadísticamente significativa. Y esto quizás podría estar relacionado con el intervalo más largo, desde la finalización de la radioterapia hasta la cirugía, pero también se plantea la pregunta si hay alguna diferencia en términos de eficacia en dar la quimioterapia antes o después de la radioquimioterapia. Bien, por último, este estudio cortito, es un estudio muy chiquito, el Voltage A, que evaluó el uso de nivolumab luego de radioquimioterapia, 5 dosis de nivolumab
después de la radioterapia convencional, la radioquimioterapia convencional de curso largo en pacientes con cáncer de recto localmente avanzado. El endpoint primario de este estudio fue la respuesta completa patológica. Hubo solamente 44 pacientes y de estos 44%, de estos 44 pacientes, 39 tenían estabilidad microsatelital y 5 eran inestables. Lo que se vio es que los pacientes con estabilidad microsatelital que recibieron radioquimioterapia y luego nivolumab tuvieron una tasa de respuesta completa patológica de un 30%. Y para los pacientes, los 5 pacientes con inestabilidad microsatelital, la tasa de respuesta completa patológica fue el doble. Respecto a la toxicidad, fue leve, pero la habitual, las que ya conocemos con los inhibidores de checkpoint inmunológicos. Y lo que se vio también es que la expresión de PDL1 y una relación más elevada de CD8 y los linfocitos T-Rex podrían ser predictores de respuesta completa patológica. Y esta estrategia parece ser segura, con algunas toxicidades de grado 3-4, pero son manejables y reversibles, pero por supuesto necesitamos estudios más grandes y necesitamos más estudios para evaluar esta estrategia de tratamiento. Y por último, para ir cerrando, las novedades sobre ASCO y Barcelona de este año, bueno, agregar quimioterapia adyuvante, doblete o un triplete, a la radioquimioterapia o a la radioterapia de curso corto, vemos que con estos trabajos se asocia a una mayor compliance de la quimioterapia sistémica, hay más toxicidad, pero hay mayor respuesta tumoral, no hay diferencias en cuanto al control local, es mínima, es muy chiquitita. Vemos reducción de las metástasis a distancia, posible mejoría en la sobrevida libre de enfermedad, pero no hemos visto evidencia de mejoría en sobrevida global. Y cuando pensamos en la estrategia de watch and wait, la quimioterapia de consolidación parecería ser mejor que la quimioterapia de inducción. Con respecto a los inhibidores de checkpoint inmunológicos, en lugar de quimioterapia en el TNT, los resultados preliminares son muy preliminares, pero muy alentadores también. Y se observó beneficio no solamente en tumores inestables, perdón, sino que también en tumores estables. Pero por supuesto necesitamos más estudios y estudios con mayor número de pacientes. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan muy bien. Súper interesante la charla y muy buena. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar las preguntas para el final y ahora vamos a continuar con Cristina Bayud, que nos va a presentar un caso clínico y porque estamos con algunas dificultades con Mariano que todavía no pudo terminar de solucionar su problemita. Así que le paso a Cristina para que presente el caso y que ella dirija a con quién quiere discutir los aspectos del mismo. Bueno, adelante, Cristina. Bueno, perfecto, doctor. Bueno, el caso clínico es una paciente femenina de 50 años. Como antecedentes personales tenía solo hipotiroidismo, era ex tabaquista e hipertensión. Como antecedentes familiares tenía una abuela materna con cáncer de mama y la madre con cáncer de pulmón. El motivo de consulta de esta paciente fue proctorragia, por lo cual se le solicitó una videocolonoscopía en el cual se observa en recto a 10 centímetros del margen anal una lesión vegetante que ocupaba toda la circunferencia y que cubría el 50% de la luz. La anatomía patológica de eso fue un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Se le solicitaron las pruebas moleculares respectivas, recibiendo un resultado de un Carras con una mutación del exón 2, y también se le pidió la inestabilidad de microsatélite. Esto se hizo por inmunistoquímica en realidad, lo cual estaban las 4 proteínas presentes, por lo cual se trataba de un tumor estable.
Se le solicitaron los marcadores tumorales, tenía un CA19-9 elevado de 59 y un CA también elevado de 35 nanogramos por mililitros. Los estudios de estadificación de imágenes, tenía una tomografía de tórax normal y una resonancia de abdomen y pelvis con múltiples lesiones hepáticas, nodulares, bilobares. La mayor estaba en el lóbulo hepático derecho, que era de 14 milímetros, y también te presentaba en el lóbulo hepático izquierdo algunas de las lesiones. Bien, acá vamos viendo algunas de las lesiones. Acá vemos en ambos lóbulos, bien tanto en el izquierdo como en el derecho, y además la lesión del recto, que se trataba de una lesión en el recto superior que tenía ganglios positivos. Por lo cual, según por resonancia, se estadificó que era un T3N1M1. Bien, los ganglios eran locos regionales y el mayor de ellos era de 10 milímetros. Con esto, nosotros decidimos discutirla. Esta pregunta se la dirijo, no sé si está el doctor Castillo, viendo esta paciente, ¿él qué haría? Si una cirugía de entrada, sincrónica, ¿qué les parece? Y luego hacer quimioterapia, o empezar con quimioterapia, luego valorar la cirugía sincrónica y continuar con quimioterapia. Si empezar con quimioterapia y hacer resección por etapas, primero el hígado, luego el recto, y luego hacer quimioterapia, completar, o solo quimioterapia porque no ve un rol para la cirugía. No agregué lo de la radioterapia, que obviamente va, pero para no hacer líos con las preguntas. No sé qué le parece al doctor Castillo. Es que, Cristina, esa era mi elección, hacer la radioterapia primero, la radioterapia pero de curso corto, y después Bien. hacer el tratamiento sistémico. Esto necesita discusión multidisciplinaria. Me gustaría también primero saber la opinión del cirujano de hígado, a ver cómo considera esas metástasis hepáticas, si son resecables o si son borderline de resección. No vi bien ahí, una de las lesiones me parece que estaba muy pegada a una vena mesentérica o a la vena cava. No, están lejos, están lejos. Así que la estrategia que yo le haría a esta paciente es radioterapia de curso corto primero, después le haría quimioterapia con Folfox por 3 meses. Para mí tiene enfermedad resecable, así que le daría quimioterapia sola, sin biológicos. Y después evaluaría la resecabilidad de las lesiones hepáticas y posteriormente la resección de la lesión del recto y completar los 3 meses, así hacemos 6 meses en total, de la quimioterapia postoperatoria con Folfox, ¿no? Y por ahí la cirugía del recto del primario quizás la dejaría al último, si la paciente no tiene síntomas y no tiene, tiene buen control local de la enfermedad del primario, quizás la dejaría para el último. Esa sería mi propuesta. Bien. Hoy en día sabemos que la radioterapia de curso corto podemos esperar, podemos darle tiempo, de acuerdo a lo que demostró el estudio Estocolmo 3, digamos, podemos esperar entre 8 y 10 semanas, a veces un poco más, para hacer la cirugía del primario, ¿no? Por eso yo ya lo irradiaría y ya dejaría la radioterapia del primario hecha. Bien. Nosotros, bueno, lo discutimos en comité de tumores, decidimos empezar con quimioterapia, luego valorar la cirugía sincrónica y luego completar la quimioterapia. Hicimos 6 aplicaciones, que son 3 meses de tratamiento, ¿sí? Y también solo, como opinaba usted, doctor, con esquema Folfox, sin anticuerpos monoclonales. Bien. Bueno, acá vemos cómo los marcadores, luego de 3 meses de tratamiento, disminuyeron. Bien, esto fue en noviembre del 2018 a febrero, claramente, tanto el CEA como el CA19-9. Y en cuanto a las imágenes, también había una respuesta parcial. Es la única imagen que tengo esta previa, pero las lesiones que estaban en el segmento 5 y 6 habían claramente disminuido. Acá nos volvimos a preguntar, ¿sí? A juntarnos en comité de tumores, y esta pregunta, bueno, ya se la dirijo a ver a Rodrigo, ¿bien? En su caso, el que hubiera hecho en este paciente
si empezar con curso corto de radioterapia, ya había hecho 3 meses, ¿no? Hacer curso corto de radioterapia, hacer ambas resecciones sincrónicas y luego completar quimioterapia, si hacer curso largo de radioquimioterapia, resección sincrónica y quimioterapia, o hacer curso corto, resección hepática y luego la resección del primario, o el curso largo, resección hepática y luego resección del primario. ¿Qué haces, Cris? Che, lo que pasa es que con el diario del Estocolmo y el Rápido, y uno haría la conducta de Javi, ¿no? Hoy. Sí, sí. Pero si este caso lo tenemos hace 3 años, probablemente hubiésemos hecho primero la quimioterapia, seguida de la radioterapia o cirugía reversa de lo hepático, ¿no? Es como dice Javi, probablemente si el primario no da síntomas, yo me ocuparía de lo hepático. Me hace ruido la mutación esa del exón 2, pero para elegir la quimioterapia, concuerdo también que no utilizaría anticuerpos monoclonales, independientemente haya mucha discusión, pero si hoy te firmo el tratamiento de curso corto por la ubicación, por el T, aparentemente era un T3, según lo que me decías vos, es difícil cuando las resonancias no son buenas, o los informes no son buenos, más que las imágenes, entonces probablemente le haría así la radioterapia de curso corto. Los datos hay pocos, pero sí. Bueno, nosotros lo discutimos nuevamente en comité de tumores, y como la paciente estaba tanto en respuesta morfológica y biológica, decidimos la radioterapia de curso corto, bueno, esto con mucha discusión por esto de hacer la cirugía inmediata, ¿no? De hacer una cirugía sincrónica inmediata, que tenemos los datos del Estocolmo, que bueno, que eran mayores las complicaciones postquirúrgicas, pero la paciente es personal de la clínica y ella, a pesar de eso, no quería volver a pasar nuevamente por quirófano, y la discusión llevó a que tomemos esta conducta. Otra de las cosas que nos preguntamos en ese entonces fue si le hacíamos previo a llevar la cirugía un PET, si haría falta o no. No sé, el doctor Laspiri, ¿qué opina? ¿Le pediría usted un PET o con la resonancia es suficiente? Yo creo que hay 2 o 3 aspectos interesantes. Si te animás a volver a las primeras imágenes, les quiero mostrar algo. Sí, doctor. Volvé a las imágenes. La anterior. Si ustedes miran la anterior, lo primero, hay 2 cosas que me sorprenden. Si ven el cuerpo vertebral, en el centro del cuerpo vertebral uno ve una pequeña imagencita. Y si después vamos a ver otra imagen que vos mostraste que tenía el Wilson muy dilatado, que no me terminaba de cerrar. Y ahora les cuento por qué. El valor del PET es en hora 0. Es decir, si yo me encuentro una paciente con una dinámica tumoral de este tipo, el PET se lo hubiera hecho antes de empezar el tratamiento. Porque fíjate qué tramposo, lleno de metástasis pequeñas, e inclusive vos ves ramitas de la porta que tienen pegadas algún nodulito muy chiquito que no sabés si es vascular o qué. Yo a ese paciente le hubiera hecho seguramente un PET al inicio. Cuando vos tenés el tumor en respuesta, el valor del PET cae significativamente y se incrementa notablemente el valor de la resonancia. Es decir, pierde la sensibilidad al PET y lo incrementa la resonancia, con lo cual le hubiera hecho el PET antes. Si mirás el sacro en el perfil, avanzá un poquito. Obviamente son imágenes que no puedo decir nada. En la que viene creo que es del sacro, a ver si estoy equivocado. No, la única que tengo. Acá está. Van a ver en donde dice HRP, se ve una imagen redondeada que a mí me genera alguna duda y me hace temblar un poquito, pero debo reconocer que es absolutamente parcial mi comentario. Yo el PET se lo hubiera hecho antes. Con respecto a la radioterapia corta, indiscutiblemente coincido con Javier, pero les cuento algo. No es catastrófico porque tenía un tumor quirúrgico. Está a 10 centímetros y en realidad no era tan importante buscar el downsizing que le brindaría la radioterapia corta y uno lo haría por factores de riesgo al final. Si esto hubiera sido un recto inferior, por ejemplo, no hay discusión que hacer en ese momento porque tenías que esperar dinámicamente el beneficio. Y con respecto al PET, no le haría PET ahora, le haría una muy buena resonancia, pero es una paciente que me suena con temor a que tenga metástasis en otro lado. Cristina, no sé qué.
radioterapia corta temprana bien, podría haber sido tardía, no hay ningún problema porque era quirúrgico, y el PET en hora cero y la resonancia preoperatoria de la hepatectomía. Bien. Bueno, nosotros le solicitamos un PET, esas siempre fueron imágenes que se discutieron mucho, la que usted señaló, doctor, en la resonancia, que luego fueron informados por resonancia como angiomas, pero de todas maneras le pedimos un PET donde se veían solo los nódulos hipermetabólicos a nivel hepático, evocando secundarismo, y el engrosamiento que le informaban por PET en la unión del recto sigmoide. Bien. Acá vemos las dos lesiones a que se veían también por resonancia clara en el segmento 5 y 6. Y la lesión del recto. Realizó la radioterapia de curso corto de 5×5 y luego la cirugía inmediata con una bisemoidectomía hepática 5 y 6, más una hepatectomía típica múltiple. Y en el mismo acto quirúrgico una resección anterior ultra baja, videolaparoscópica, con anastomosis colonal e ileostomía de protección. Estas son algunas de las imágenes que nos pasó el cirujano, bien. Al 6º día se fue de alta sin complicaciones. La anatomía patológica, bueno, de las múltiples lesiones resecadas, algunas tenían respuesta completa, otras están con respuesta incompleta y otras sin respuesta, y a nivel del recto se trataba de un T3N1, bien, como se lo veía por resonancia. Acá, bueno, nuevamente nos planteamos si control o completar los 3 meses más de quimioterapia. Doctor Castillo, ¿qué opina? Sí, ya lo había dicho recién. La verdad, si la enfermedad en el abajo está controlada, bueno, yo le hubiera hecho la radioquimio la radioterapia de curso corto primero, ¿no? Sí. Pero habiendo hecho esto, yo le haría, iría por digamos, le haría la quimioterapia y después le haría la radioterapia de curso corto y después la cirugía. Pero primero completaría el tratamiento sistémico. En realidad no hay, digamos, no hay ningún estudio que diga o que oriente o que tenga más peso alguna estrategia que otra, ¿no? Pero ya que le tratamos la parte sistémica, las metástasis, yo haría hincapié en terminar ese tratamiento y después ir al primario. Bien, nosotros, bueno, decidimos continuar con el mismo esquema, completando los... Discúlpame, Cris. Sí. Perdóname, una cosita. Yo habitualmente lo que hago son 2 meses de tratamiento antes de la operación en enfermedad resecable, ¿no? ¿viste? Por esto de lo que puede provocar las drogas en el hígado sano, yo generalmente le hago 4 ciclos o 2 meses de Folfox y después los evalúo. Y después completo los 4 meses en el postoperatorio, ¿no? Eso es lo que habitualmente hago en mi práctica. Discúlpame. No, por favor, gracias. Bueno, nosotros con una excelente recuperación de la paciente completamos los 6 ciclos más, los 3 meses de quimioterapia con igual esquema Folfox y quedó en control. Esto es una tomografía de control a los 3 meses de haber finalizado, donde se ve que estaba libre de enfermedad, bien. Pero luego de 9 meses libre de enfermedad, le pedimos los marcadores tumorales. Se produjo un claro ascenso tanto del CA como del CA19-9. Le pedimos estudios de imágenes, tenía un ataque de tórax normal y una resonancia de abdomen y pelvis con la aparición de nuevas lesiones hepáticas bilobares compatibles con secundarismo. Bueno, acá vemos una en el segmento 2 y 3, bien, muy pequeñas, si logran verlas, marqué. Esto es con difusión. Bien. Acá vemos otra de la lesión, ¿sí? Que se veía sobre todo con difusión, y esta la mayor. Bueno, con esto nuevamente nos planteamos los siguientes interrogantes. Doctor Lastiri, una de los interrogantes que nos planteamos fue hacer resección de la metástasis hepática de entrada y luego hacer quimioterapia, si empezar con quimioterapia
hacer nuevamente FOLFOX, más o menos bevacizumab, y luego valorar cirugía, de hacer nueva línea con FOLFIRI, más o menos bevacizumab, y luego valorar cirugía, o si considera que ya es una paciente irresecable. Obviamente, para considerar un paciente irresecable, la participación del cirujano es fundamental. Acá nuevamente entra en discusión el valor del PET. Vos tenés un hígado operado en el cual se ven varias metástasis hepáticas de pequeño tamaño, con lo cual yo ahora nuevamente le haría un PET, porque lo que podés encontrar es que la enfermedad esté limitada al hígado, son periféricas, parecerían a prima facie algunas sacables, pero hay que tener en cuenta los primeros trabajos de respuesta completa o de missing metástasis. El primer tumor, una de las cosas que le ocurrió es que tenía múltiples metástasis que, como no tenías PET, tampoco quiere decir que era la panacea, probablemente hubo algunas que tienen que haber desaparecido. Lo que decía el trabajo de Benoit es que el 15% de la metástasis solamente tenían respuesta completa y el resto tenían persistencia de enfermedad microscópica en el lecho, con lo cual es probable que el cirujano haya hecho una muy buena cirugía de lo que él podía ver. Con lo cual siempre el PET, cuando el paciente está virgen de quimioterapia, es cuando mejor rédito tiene. Yo le haría un PET, porque por ahí encontrás que tiene ganglios retroperitoneales y en el ilio, y ya termina la opción curativa para esta paciente y empieza todo un modelo en el cual uno sabe que tiene que intentar de que la paciente viva la mayor cantidad de tiempo y de la mejor forma. Con respecto al esquema de quimioterapia, si ustedes miran, digamos, la paciente ya recibió una dosis de oxaliplatino razonablemente buena, tuvo un intervalo que para mí fue malo, pero creo que es más dependiente de la persistencia de la enfermedad que de la ineficiencia. Yo no la volvería a exponer al oxali, yo utilizaría irinotecan. Si me planteara la posibilidad de rescatarla, obviamente, y son quirúrgicas, no utilizaría tal vez el bevacizumab, sino que le haría quimioterapia con irinotecan y después vería si se puede operar, pero le haría básicamente primero un PET para ver la extensión de la enfermedad. Si la enfermedad es incurable, por ahí uno puede empezar con FOLFIRI y bevacizumab, si lo tolera bien, después uno puede dejar esos mantenimientos que hacemos nosotros para estar tranquilos manteniéndolo con alguna fluoropirimidina oral y bevacizumab y tratar de prolongarle la vida todo lo que se pueda a la paciente. Y si fuera necesario, digamos, reexponerla el día de mañana a otra cosa. Pero primero ver chance curativa o no curativa y hablarlo muy bien con el cirujano. No sé si Pablo está conectado o no para dar su opinión al respecto. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, ¿qué tal, Cristina? Gracias. Mirá, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Pepe. Primero le haría un PET para evaluar la extensión de la enfermedad. Ya hace un tiempo que está sin tratamiento, con lo cual nos puede dar una idea y no le va a sacar. Si hubiese estado con quimioterapia, probablemente el PET le hubiese sacado un poco de eficacia, como se dijo anteriormente. Si tiene enfermedad solamente limitada al hígado, la verdad que son lesiones muy pequeñas, son bien periféricas, parecen todas resecables, pero me parece que está en el peor momento. Es como cuando, con marcadores en ascenso. Sí, exactamente. Con lo cual me parece que biológicamente es el peor momento para operarla. Sí le haría una segunda línea de quimioterapia por 3-4 meses para no agregarle mucha toxicidad al hígado, sobre todo si uno le hace FOLFIRI. El FOLFIRI, recuerden que es el que demostró mortalidad perioperatoria con la toxicidad, sobre todo en cirugía hepática mayor. Y después de 3-4 meses de tratamiento, volverlo a evaluar y si las lesiones son resecables, ir a una segunda resección. Acuérdense que todas las publicaciones que hay de segunda y tercera hepatectomía, la verdad que los resultados son muy buenos, tanto en sobrevida como en el índice de complicaciones. Tienen una sobrevida, los trabajos de René Dan muestran sobrevida de casi un 45% en segundas resecciones hepáticas. Pero estoy de acuerdo con el PET y una segunda línea de tratamiento. No me parece que sea el momento para operarla ahora. Bien. Bueno, nosotros lamentablemente no le hicimos PET. Decidimos empezar una nueva línea de tratamiento con FOLFIRI más bevacizumab, bien. Y luego de 3 meses, de 6 aplicaciones, realizar una nueva evaluación. En esta nueva evaluación vemos un claro descenso de los marcadores, bien, de ambos, siempre el CA y el CA19-9,
Y también, en cuanto a las imágenes, el ataque de tórax era normal y había una clara reducción de tamaño en las lesiones hepáticas bilobares, que eran compatibles con secundarismo y no se evidenciaban nuevas lesiones, y la anastomosis coloanal estaban sin signo de recidiva. Bueno, esta era una de las primeras que le mostré, que claramente estaban más pequeñas, bien, y también a la que era la más grande en cuanto a la difusión, ya no brillaba tanto como la previa al inicio del esquema del tratamiento. Con esto, nosotros nuevamente nos planteamos si hacer una cirugía para resección de las lesiones hepáticas, si continuar con el igual esquema de quimioterapia, y acá recién si solicitar o no el PET. Bueno, creo que, como dijo el doctor Lastiri, él lo hubiera pedido antes de empezar con la nueva línea de tratamiento. No sé ustedes qué harían. Nosotros acá le pedimos el PET, voy a pasar al PET, así después nos discutimos esto, si qué hubieran hecho con el PET o no, pero el PET nos cambió todo, porque lamentablemente veíamos las múltiples lesiones hipermetabólicas en ambos lóbulos hepáticos, pero nos dimos la sorpresa con la aparición de adenopatías mesentéricas y retroperitoneales en favor de secundarismo, y la aparición de un nodulillo pulmonar derecho no metabólico morfológicamente sospechoso de secundarismo. Que esto entre el PET y la resonancia hubo como un mes, justo fue en toda la pandemia, el retraso en cuanto, porque íbamos a llevarla de entrada a cirugía a la paciente, y nos llevamos esta sorpresa, perdón. Bueno, acá claramente en el hilio hepático, el retroperitoneal, el hilio hepático, esto es un artefacto, porque en ese mismo acto quirúrgico que se había planteado, la paciente quería retransitarse, por lo cual es yo que tenía de lo que se había hecho para ver si estaba en condiciones de retransitarse. Bueno, acá una adenopatía, bien. Y este nodulillo que no captaba, pero claramente era sospechoso. Bueno, y acá es donde estamos ahora. Todavía nosotros no hemos decidido, por eso también lo traía acá. ¿A ustedes qué opinan? ¿Qué harían? ¿Continuarían con igual esquema de quimioterapia? Porque no teníamos un PET previo para comparar, entonces fue después del PET. ¿Harían una nueva línea, como una tercera línea con TAS, regorafenib? ¿Harían una reinducción con oxaliplatino, sabiendo que hizo 6 meses, la paciente ahora no tiene neuropatías? ¿O siempre, bueno, la paciente está en excelente estado general, considerarían esto un paliativo? No creo, pero no sé cuál es su opinión. No sé si ya está el doctor Dioca, si puedo escucharlo. Sí, hola, Cristina. Bueno, a ver, ahí, ¿qué tal, Cristina? Muy buen caso. Yo creo que la reinducción con oxaliplatino es una posibilidad. Esta paciente formalmente no había progresado durante el tratamiento con oxaliplatino, sino que progresó 9 meses después. La verdad es que uno siempre quiere que los tiempos sean más prolongados, pero este fue el tiempo para esta paciente, que repito, no progresó durante el esquema con oxaliplatino. Me parece que la reintroducción con un esquema con oxaliplatino, con por ejemplo FOLFOX, podría ser una buena alternativa, sabiendo que podemos lograr tal vez un poco más de respuesta con reinducción con un esquema con oxaliplatino que lo que podemos lograr con TAS-102 o con regorafenib, que sabemos que logran control de enfermedad, pero que no logran respuesta, ¿no? Así que si la paciente no tiene neuropatía, como vos decías recién, yo creo que sería una alternativa. Bien. ¿Alguien más? No sé, doctor Lastirio, Castillo. Sí, otra opción. Debo reconocer que la respuesta fue bastante efímera con irinotecan, pero en el momento que le hiciste la evaluación, la enfermedad parecía estar en retroceso cuando le hiciste el irinotecan. Creo que un detalle técnico, te cuento algo que vos contaste, que le habían cerrado la colostomía. No, íbamos a cerrar. La ileostomía cerraron. Se iba a cerrar en este último acto quirúrgico y no se logró porque, bueno, es eso. Eso que se veía en el contraste no era yodo, sino era bario. Por eso esa refringencia tan importante que tenías en la imagen. Yo coincido con Mariano. Cualquier alternativa tiene más rédito en este momento que el TAS o que el regorafenib.
se puede reinducir con oxali. No te olvides que ustedes dejaron el irinotecan con marcadores en descenso, lo que sí debo reconocer que la eficacia fue muy, muy corta. Yo por ahí en ese momento, yo le hubiera completado, lo que pasa es que a mí me hubiera pasado que yo hubiera seguido con este esquema, porque yo le hubiera hecho PET previo, con lo cual es probable que hubiera pescado las adenopatías retroperitoneales y lo hubiera seguido ya con el esquema como una visión paliativa de todas las circunstancias que está viviendo. Frente a la coyuntura que tenemos ahora y las opciones que vos me planteás, me parece que la reinducción con oxali, como bien dijo Mariano, me parece que puede ser. Bien. ¿No puedo opinar, Javier Castillo? Sí, doctor. Sí. Mira, yo coincido con Pepe, con todo lo que dijo, pero yo hubiera seguido hasta ver, por lo menos por imágenes, una franca progresión de la enfermedad con la quimioterapia basada en irinotecan. Así que yo hubiera seguido con el mismo esquema y por ahí me guardaba la reinducción con oxaliplatino para después y después los tratamientos para la Pero como no estaban las opciones, refractaria. sí estaba, la primera opción es continuar, no la había visto, yo también continuaría. Sí. Gracias. Sí, Rodrigo, ¿vos querés decir algo? Un comentario. Prácticamente la paciente venía en respuesta. Cuando vos le haces el PET, tal cual aconseja Pepe y Javi, pre-tratamiento y post-tratamiento, porque te hace un upstaging y con un estudio, pero la paciente venía con clínica controlada. No está mal, no está mal sabiendo que ella hoy ya creo que es incurable, desgraciadamente. Ahora sí está hablando la mutación, la estaba esperando a la mutación, a la metástasis pulmonar, desgraciadamente. Yo le sacaría el irino, le daría 5 FU beba, mantenimiento, como dice Javier, hasta que tenga una progresión clínica franca, y después le hago el oxaliplatino, tranquilo. O le vuelvo a meter irino, no tengo idea, pero le dejaría una base, le saco la toxicidad, le doy un mantenimiento. ¿Cuánto le sumaría hoy darle una tercera droga? Creo que poco, ¿no? Sí. Bueno, eso es todo en mi caso. Muchas gracias a todos. Sí. Muy bien, buenísimo, la verdad, muy entretenido y muy bueno. Ahora vamos a continuar con Mariano Dioca, que creo que ya está listo, y posteriormente con el caso de Rodrigo Segovia. Mariano. Bueno, ahora compartimos. Mariano, Sí. abrí la presentación y tenela abierta y después la compartís. A ver. Tenés abierta la presentación, abríla y dejátela en el escritorio abierta y después la compartís. Puede ser que te esté pasando eso. Ahí la tengo abierta, ¿eh? Y ahora compartila. Sí, no me deja compartirla. No sé qué pasa.
No te preocupes, Mariano. Seguimos con el caso de Rodrigo y después enganchamos tu charla. No hay ningún problema. Manejate tranquilo. Gracias. Bueno, le doy la palabra a Rodrigo para que siga con el caso clínico y después escuchamos la charla de Mariano. Vale, perfecto. Rodri. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se ve? Bueno, antes que nada agradecer a todos por quedarse hasta ahora. Gracias por la invitación a las 3 sociedades. Para mí siempre es un honor estar con gente de tanto nivel como ustedes. El objetivo principal de este caso, si bien es cierto, no es un caso de cáncer de recto en sí metastásico, es un tumor colorectal, pero el objetivo era adentrarnos en la inmunoterapia, que yo creo que después Marianito nos va a iluminar un poco más de lo que se viene, porque estamos todos totalmente felices por los resultados de los trabajos de Inmuno, ¿no? La paciente es una paciente que nació en el 93, como verán, muy joven, como antecedentes personales ninguno. Familiares asociados a cáncer, abuelo fallecido a los 68 años por un cáncer de colon. Antecedente de enfermedad actual, dolor abdominal y pérdida de peso de 6 meses de evolución. Visita a su gastroenterólogo en el 2015. Tiene una lesión neoformativa. Se toma una biopsia y se caracteriza por adenocarcinoma infiltrante de colon, ¿no? El laboratorio, una anemia leve, y los marcadores, como ustedes ven, el CA19-9 es solamente elevado. Ahí está el informe. Ustedes pueden observar, obviamente, la enfermedad estaba limitada al colon, parecía ser resecable, esto en noviembre de 2015. Se hace una cirugía programada, un equipo entrenado quirúrgico. El resultado es un adenocarcinoma infiltrante de colon moderadamente diferenciado, de colon derecho, importantísima la ubicación, esto en aquel momento no lo sabíamos tanto, mucinoso, que infiltra tejidos grasos pericolónicos sin invadir la serosa, invasión vascular positiva, Leeds positivo, y algo que Javier venía hablando también sobre la infiltración linfocitaria, ¿no? Márgenes libres, 1 de 9 ganglios. La estadificación patológica es un PT3N1A, podemos decir que es insuficiente lo ganglionar o no, depende de la escuela quirúrgica, y aparentemente no tenía metástasis. Tal cual, hoy haríamos otro tratamiento, quizá hubiésemos discutido hoy 3 meses versus 6, hace 6 meses de Folfox adyuvante. Finaliza los 6 meses con una toxicidad asociada al óxido de platino, criestesia grado 2. Estaba con humano pie también grado 1, pero nada de otro mundo. Los marcadores, ¿se acuerdan que estaba elevado al 19? Están descendidos después de los 6 meses, ¿no? Esta es la resonancia control post tratamiento adyuvante en julio del 2015. El 3 del 2018 presenta una recaída loco-regional, tal cual pueden ver en la imagen. No sé si se ve mi super puntero. Y adenopatías cervicales, ¿sí? Eso fue en marzo del 2018. Este es el informe donde se observa una lesión importante, de importante tamaño, 8 centímetros por 4 por 5. Se decide hacer un tratamiento de primera línea. Todo esto estaba siendo tratado por su oncólogo privado, ¿no? Nosotros la conocemos en el hospital porque va a consejería genética por cuestiones obvias, ¿no es cierto? Inició FOLFIRI bevacizumab del 6 al 10 del 2018 sin tener un estatus molecular previo, cosa que es discutible. Hoy quizá hubiésemos esperado el resultado por la ubicación más que por otra cosa, pero bueno, también se puede hacer FOLFIRI-BEV, ¿no? Tiene progresión clínica y progresión por imágenes,
Como pueden observar, el aumento del tamaño desgraciadamente fue importante. Sigue siendo la enfermedad resistente al tratamiento, ¿no? Tiene una pérdida de peso del 5%, dolor abdominal severo, necesitaba opioides, constipación, fatiga. La verdad que estaba en un mal estado general. El laboratorio 9 de hemoglobina y un marcador, los dos marcadores, pero el CA19-9 con una progresión franca. Consulta a la meca de la cirugía, acá todos los tucumanos van para allá. El 10 del 2018, la ve un equipo muy entrenado, descartan la posibilidad quirúrgica y quizás también por la morbilidad que iba a tener y por su estado general, ¿no? Nosotros empezamos a estudiarla y empieza la inmunistoquímica con un déficit de las proteínas, tanto pérdida de la expresión de MLH1 y pérdida de la expresión de PMS2. Se decide hacer secuenciación buscando un síndrome de Lynch, el tipo de gen que tenía alterado, y le da que es positiva para un síndrome de Lynch. Se corrobora genéticamente que ella no tenía la producción de las proteínas. Se evalúa también en el hospital italiano las mutaciones de RAS, en aquel momento negativo ambas, ¿sí? No se hizo, que yo me acuerde, un BRAF, me parece que no. Sin embargo, no servía de mucho por su inestabilidad, ¿no? Vuelve al comité del hospital, nosotros la presentamos. Hoy estamos en una progresión de enfermedad FOLFIRI y BEVA, clínica y por imágenes. Un ECOG 3, 4 por dolor severo y pérdida de peso. Una inestabilidad elevada asociada a un síndrome de Lynch. Solicitamos en aquel momento uso compasivo, tenía una obra social compasiva, y le entrega en segunda línea, que hoy obviamente es discutible, ya Mariano nos va a iluminar un poco, la inmunoterapia. Nosotros en aquel momento había datos más claros sobre Pembro, ¿no? Inició pembrolizumab, la dosis que hacemos hasta el día de hoy, el 7 del 2018 hasta el 1 del 2019. Tiene síntomas, hizo de libro la neumonitis grado 1, luego el tercer ciclo, y en el quinto hace una neumonitis grado 2 que obliga a suspender un tiempo el Pembro y a iniciar los corticoides de rescate, como todos sabemos utilizar. Sin embargo, tiene una franca mejoría del dolor y un recupero del peso corporal fantástico. Su ECOG era 1, principalmente asociado a la neumonitis, ¿no? Los marcadores, como verán, en franco descenso. En este caso nosotros hicimos pre y post inmunoterapia al PET. Se observa una franca disminución de la SV, no solamente del tamaño, sino del metabolismo. ¿Qué hacemos? Comité de tumores. Consideramos que esta paciente tiene una respuesta parcial y metabólica, entonces, ¿qué hacemos? Seguimos con pembrolizumab. 3 meses después, vean el PET comparativo, continúa la disminución, prácticamente una respuesta metabólica fantástica. Comité de tumores. Se concluye respuesta metabólica, eso actualmente existe, está nomenclado. La inmunoterapia va a cambiar el RECIST, ya lo hacemos en los trials, pero un ECOG 0,1 no requiere uso de analgésicos, marcadores prácticamente normales. Sin embargo, antes de reiniciar, comienza con cefalea matinal, vómitos ocasionales. Nosotros, ante el tratamiento, sospechamos una insuficiencia suprarrenal aguda, hacemos la interconsulta endocrinológica. Otra cosa que está mal es como el PET. Estos pacientes deben ir desde el inicio del tratamiento hasta el final con un equipo especialmente un endocrinólogo entrenado, ¿no? Sin embargo, los valores son todos prácticamente normales. No había ningún daño ni alteración en el cortisol matinal ni nada. O sea que la paciente tenía síntomas y nosotros sospechamos, obviamente.
Se hace una prueba de embarazo y le da positiva. Ahí comienza el problema, digamos, ¿no? O uno de los tantos problemas. Conducta. Después de haber hecho una respuesta completa, clínica, metabólica, y ahora cursando un embarazo, ¿qué hacemos? Interrumpir el embarazo y continuar el tratamiento, suspender el tratamiento y continuar el embarazo y el tratamiento. Ahora abro, no me peguen, soy Jordano, quiero que opinen todos, el que quiera. Javi, ¿qué opinas? Gracias a Dios no es mi paciente. Y en realidad, a ver, la respuesta que tuvo la inmunoterapia es, hoy en día sabemos que es un poco la esperada en pacientes con inestabilidad microsatelital y con un Lynch, ¿no? Pero la verdad, debo reconocer que no tengo ni idea de entre pembrolizumab y embarazo. No, la verdad que no. Me tengo que poner a leer esto. Vos sabés que nosotros, esta paciente la compartimos con Guille en cierto momento. Él palanquea, digamos, al auditor para que nos dé el Pembro. Por suerte nos entrega el Pembro. La firma de Guille vale más que la mía, obvio. Y escúchame, nosotros quedamos así, pasmados. Pepe, ¿qué opinas? Tuvimos que ir a leer también, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que es importante. Primero, cuando vos lográs una respuesta inmunológica profunda en un tumor inestable, con esta respuesta suspender el tratamiento no tiene ningún inconveniente, a mi humilde entender, no habría ningún problema. Segundo, no depende de nosotros qué es lo que hay que hacer del embarazo, depende de lo que decida la gurisa. No me parece tan compleja porque tiene respuesta y el tumor no está poniendo en riesgo la vida, porque si el tumor pusiera en riesgo la vida de la madre, el embarazo pierde protagonismo en el momento de tomar la decisión. Pero hoy el embarazo, si está bien y está recibiendo la medicación, yo cortaría la medicación porque no creo que vaya a empeorar, por lo menos por un tiempo, que es una de las ventajas del inmuno, que cuando logra respuesta profunda, la respuesta se mantiene. Y la decisión de mantener o no el embarazo va a depender de la chica, e incluso, porque el problema podría ser, no estamos perdiendo la oportunidad para rescatarla quirúrgicamente en este momento. Tengo la sensación que no. Entonces, el planteo que yo me hago, la única pregunta que me hago es, el único criterio de suspensión del embarazo es creer que perdemos una oportunidad de rescate quirúrgico en una paciente de pésimo pronóstico, porque las inestables progresadas tienen pésimo pronóstico. Entonces, si la paciente va a ser rescatada quirúrgicamente, me parece que ahí el embarazo corre algún riesgo y dependerá de la opinión de la chica. Si no, a prima facie, que yo creo que no corre riesgos, puede ser compatible con las dos cosas. Cumplir el embarazo, si no progresa el embarazo porque el Pembro es abortivo, cosa que podría llegar a ocurrir, se cortará el embarazo y después se decidirá oncológicamente. Pero yo suspendería el Pembro, transferiría la opinión a la joven para que decida qué hace con su embarazo y obviamente, trabajaría en forma multidisciplinaria para ver si vale o no la pena rescatarla. La única cosa que me planteo que no, digamos, es que es una pena que no hayan estudiado tempranamente la inestabilidad en esta paciente. Porque en ese momento ya había protocolos de adyuvancia en pacientes inestables y hubiera podido ser una paciente para hacer adyuvancia investigacional en pacientes inestables. ¿Yo puedo preguntar algo, Rodrigo? Obvio. El síndrome de Lynch es un tema para la familia futura también, ¿no? Es decir, una chica de mal pronóstico que probablemente, digamos, no vea crecer a su hijo y con un síndrome de Lynch que se puede heredar. O sea, hay un montón de preguntas. Yo no hago patología digestiva, sinceramente, pero trascienden a la patología digestiva las preguntas, me parece, ¿no? El problema es que legalmente no tenemos argumento para decir no podés tener hijos, es un problema. Uno se lo tendría que haber recomendado, pero ahora que está embarazada es un problemón. Pero igual coincido con vos, Pepe, que con este nivel de respuesta, incluso lograda con la inmunoterapia,
ella puede estar muchos meses sin progresión y sin tratamiento, ¿no? Totalmente. Como dijiste vos, esto no apura, no hay apuro, así que se puede continuar con... Yo la verdad no tengo idea de embarazo y pembrolizumab, no sé qué efecto tienen, ni sé si hay algo escrito, no sé si vos, Rodrigo, leíste algo, si nos podés informar, pero en principio se puede interrumpir el tratamiento y continuar con el embarazo. No sé qué impacto tienen los primeros 3 meses con la organogénesis, porque me parece que ella recibió tratamiento, corregime si estaba embarazada, ¿no? Pero coincido con que... El problema es si le hiciste una tomografía. El problema es si le hiciste una tomografía estando embarazada, porque la radiación esa es complicada. Rodrigo, vos lo hablaste con la gente de Merck Sharp y Dohme porque, digamos, a lo mejor tienen antecedentes y quizás sea obligatoria la denuncia de este caso, Lo hablé sí, desde que dio positiva la prueba, nosotros nos juntamos todos, inclusivemente la familia, ella con su marido, tenía una hija más grande ya, y la verdad que primero hicimos la denuncia, tal cual, porque nunca había ocurrido, nos habíamos sentado a estudiar, y hay hipótesis inmunológicas, nada más, de algún review hecho en Science, en Nature, donde la verdad que, tal cual dice Javi, no hay nada escrito. Se cree que no afecta en el primer trimestre ni en el segundo la organogénesis porque no es citotóxico en sí. La segunda hipótesis es que en el tercer trimestre del embarazo, cuando empieza la organogénesis y se empieza a desdiferenciar inmunológicamente de la madre, el bebé, probablemente ahí haya un ataque, bien del sistema inmune de la mamá, no al principio. Entonces nosotros, amén de la baja evidencia clínica y que, mirá que consulten muchos expertos y nadie sabía qué hacer, la propuesta fue, tal cual ustedes lo dijeron, que ella decida con su familia lo que va a continuar. Nosotros aconsejamos suspender el pembro, obviamente. Ella suspende el tratamiento y continúa con el embarazo, ¿sí? Previa presentación de comité de denuncia, la verdad que fue algo que creo que ahí me despertó mi enfermedad. No lo envidio. No, seguimos. Sigue. Empiezan los controles clínicos con obstetricia y oncología, y nosotros la verdad que hacíamos ecografía y marcadores, nada más, porque no había manera de hacer otro estudio. El 5 del 19. Se realiza la cesárea a término sin complicaciones, el 12 del 2019. Actualmente la paciente está libre de enfermedad, tiene un ECOG 0. En una consejería genética, siguiendo el proceso, el padre da positivo para la alteración genética. Videocolono, por suerte para él, le encontramos un adenocarcinoma de colon estadio 2, está en control. Un PT2, un estadio 1, mejor dicho. Y 0 de ganglios, de 18 ganglios, libre en control. Nuestra paciente se vuelve a hacer un PET-TAC el 1 del 2020, libre de enfermedad. Es tal cual dice Javi, probablemente estas sean respuestas duraderas. Estamos aprendiendo nosotros del tórax, ¿no? de los pulmones. Siguen respuesta metabólica y clínica. Pero, Rodrigo. Sí. Pero es algo que se ve sistemáticamente con todas las terapias inmunológicas, ¿no? Más allá de la patología. Tal cual. Si vos ves la cola de la curva, viste que hay una meseta ahí, entre un 10 y un 20% de pacientes que se ameseta y está mucho tiempo así. Bueno, probablemente este sea el caso, ¿no? Muy probablemente. Tal cual, Javi, tal cual. Por eso es hasta cuándo seguir. Y si realmente se justifica que el Keynote 177 lo discutió ahora. En las respuestas completas, ¿cuánto tiempo hacer?
y si se justifica la resección quirúrgica. ¿De qué sirve el salvataje o buscar células si ella está metabólicamente controlada? Eso todavía no está, me parece, resuelto. Demoré en pasar el caso porque se hizo las imágenes esta semana. Como verán, en las imágenes, fantástica, no hay una lesión asociada, quizás algo cicatrizal de menos de 15 milímetros. Ella está en perfecto estado general. Miren el marcador de hace muy poquito, también normal. Y esa es la bebé. Qué bárbaro. Yo te hago un comentario. Esta es una paciente que en realidad a mi criterio tenía una contraindicación para hacer gran cirugía abdominal, porque parecía tener medio congelada la raíz del meso, con lo cual una de las cosas que iba a pasar y que iba a necesitar una resección intestinal mayor, lo que igual constituye hoy una contraindicación para la gran cirugía abdominal y menos para IPEC. Yo creo que esta paciente hay que dejarla hasta que progrese, lo cual es probable que ocurre, y cuando ocurre creo que hay que reexponerla al pembrolizumab y cruzar los dedos de que biológicamente vuelva a responder. Y controlarla que no le aparezca un nuevo cáncer, porque no hay que olvidarse que la sincronicidad en el Lynch es bastante alta, con lo cual creo que hay que controlarla sistemática y prolijamente, y bueno, la verdad que ha tenido una fortuna y eso sumamente bueno. Creo que en algún momento vamos a ver pacientes curados con inmunoterapia. Esperemos. Pepe, y hacer pesquisa de todos los tumores relacionados con el Lynch, ¿no? Endometrio, esófago, todo. Totalmente. Por suerte el equipo de consejería genética es muy dedicado y ha seguido toda la familia y está haciendo los controles con sus ginecólogos, todos los controles de pesquisa, ¿no? Obviamente este caso me lo dejó presentar ella, obviamente, así que por eso lo hago, si no hubiese sido muy discutible. Ella está muy contenta de lo que ha ocurrido, y a mí que ya va prácticamente un año libre de enfermedad, ¿no? La pregunta es si no tiene que tomar aspirina, pero me lo pregunto así, lo tiro así como un dato, si no tiene que tomar aspirina. Pero nada más. Vamos a seguir con Mariano, porque si no, nosotros vamos a quedar a dormir acá enfrente de la computadora. No sé si está desertando mucha gente, pero ahora viene Mariano, así que Mariano. Quedó. Perdón. Bueno, ¿ahí se escucha bien? Sí. Bueno, después de muchas desavenencias, finalmente lo logramos. Gracias a los colegas, a los amigos por la paciencia. Bueno, la idea es recorrer en este ratito, vamos a tratar de no lograr que la gente se desconecte, recorrer un poco lo que es tratamiento sistémico, cómo seleccionar las terapias a lo largo de la enfermedad. Bueno, ya todos sabemos, la epidemiología en cáncer colorectal es un gran desafío. Más de 1 millón de casos diagnosticados por año, con más del 50% de los pacientes que van a desarrollar enfermedad avanzada en algún momento de la enfermedad. El 40% de los pacientes, el 40% de estos pacientes se enferman en zonas menos desarrolladas, y hay varios pronósticos que muestran que en las próximas 2 décadas probablemente la incidencia se vaya a incrementar en un 80%. Y probablemente este sea el desafío, ¿no? Lograr cambiar la sobrevida global a 5 años de los pacientes que debutan o que tienen una enfermedad avanzada, que hasta ahora es menos del 10%. Hay muchos factores que influyen en la decisión de la terapia en primera línea, factores que están relacionados con el tumor propiamente dicho, y acá tenemos que hablar de carga tumoral, obviamente de biología tumoral, y también incorporando datos de lateralidad, algo que cobra una importancia fundamental. Cuando hablamos de características del paciente, tomamos en cuenta la edad, el performance status, la reserva orgánica, pero también cuál es la actitud del paciente, cuáles son sus expectativas y algunos factores socioeconómicos que ahora vamos a ver que también son importantes. Y también tenemos que ver cuál es nuestro objetivo, si es curativo, si es potencialmente curativo, si es paliativo, tener en cuenta el perfil de toxicidad, factores socioeconómicos, también la calidad de vida, y un dato del cual también me gusta hablar, y que tiene que ver con la actitud del oncólogo, la dedicación, el sitio donde atiende, sus preferencias, y un dato muy importante, cuáles son los recursos con los que cuenta ese oncólogo para tratar un cáncer colorectal metastásico. Donde vivís importa, y esto es muy cierto. Cuando evaluamos la sobrevida global en distintos modelos tumorales, vemos que no es la misma en pacientes que viven en países con muchos recursos
comparando con pacientes que tienen bajos recursos económicos, y acá vemos que esto puede ser de menos del 30% de pacientes vivos a largo plazo, comparando con un 70% en pacientes que viven en países de altos recursos, con lo cual, sin lugar a duda, el recurso económico importa y mucho en función de cuánto va a vivir el paciente. Varias opciones que tenemos hoy en día, las relacionadas con la quimioterapia clásica que todos conocemos bien, a donde vamos a eliminar células tumorales y vamos a llevar al incremento de la formación y la liberación de neoantígenos, la terapia target clásica contra el VEGF, contra los inhibidores de GFR, los inhibidores multiquinasa, a donde de nuevo vamos a llevar a la muerte celular y vamos a incrementar la formación y la liberación de neoantígenos, y ahora incorporando los checkpoint inhibitors, a donde vamos a permitir que el sistema inmune elimine células tumorales, pero que también llegue a esos neoantígenos. Probablemente la combinación de las terapias vaya a ser muy importante, hoy en día lo es, creo que cada vez va a ser más desafiante, más importante tratar de lograr el target de múltiples vías para lograr maximizar la respuesta tumoral. Pero bueno, tenemos que modular la quimiointensidad pasando desde tripletes más menos biológicos a dobletes más menos biológicos, hablando ahora de la inmunoterapia, que está cobrando un rol sin lugar a dudas muy importante, y para pacientes que son unfit para terapias intensivas, la monoterapia con o sin biológicos. Teníamos estudios antiguos como el AVEX, que hablaba del rol de capecitabine con bevacizumab, y ahora tenemos, por ejemplo, nuevos estudios para pacientes que son unfit para terapias intensivas, como el PANDA, a donde tenemos una ventaja en hacer fluoracilo en infusión continua con panitumumab. Este es el CALCHIV que todos conocemos bien. El endpoint primario era sobrevida global, fue el primer estudio a gran escala, a mayor escala, en enfrentar de manera prospectiva dos biológicos, en este caso bevacizumab y cetuximab. De nuevo, el endpoint primario, sin hacer análisis de subgrupos, no mostró diferencias significativas en sobrevida global. 30 meses, tampoco en sobrevida libre de progresión, 10 meses, pero fue el primer estudio que nos demostró que los pacientes empezaban a vivir más, y cuando queda definitivamente establecido el rol que tiene la incorporación de los biológicos con quimioterapia. Pero cuando empezamos a hilar un poco más fino y empezamos a ver algunos estudios que enfrentan los dos biológicos, tenemos estudios como el PIC, que si bien fue un estudio fase 2, cuyo endpoint primario tampoco se cumplió, ahí encontramos una diferencia muy significativa en sobrevida global a favor de panitumumab, 10 meses de sobrevida global, casi 12 meses de sobrevida global, muy interesante a pesar de haber sido un fase 2. Y algo similar pasó con el FIRE3, estudio prospectivo, que no había tenido en cuenta datos del RAS extendido, y cuyo endpoint primario era tasa de respuesta, y como sabemos, no hubo diferencias significativas, pero sin embargo, de nuevo, hay una diferencia significativa en sobrevida global, aunque no era en el endpoint primario, de 8.5 meses a favor de cetuximab. Después vino un comité de revisión independiente, repito, un comité de revisión independiente, que analiza la tasa de respuesta, pero ahora con el análisis del RAS extendido, y encuentra que la diferencia es significativa, un 15%. De nuevo, más importante todavía, cuando evaluamos la localización tumoral o el efecto de la localización tumoral en sobrevida libre de progresión y en sobrevida global, vemos que en el FIRE, los pacientes que tenían tumor del lado izquierdo tenían una diferencia significativa cuando se trataban con cetuximab en PFS, pero también en sobrevida global, y acá la diferencia fue de 20 meses, una diferencia muy significativa a favor de cetuximab. Con bevacizumab la diferencia también fue significativa comparando colon derecho con colon izquierdo, pero acá el beneficio no fue tan rotundo, o la diferencia no fue tan rotunda, fue de 6 meses. Cuando evaluamos lo mismo, pero ahora en el CALCHIV, vemos que de nuevo vuelve a pasar exactamente igual. Otra vez esa diferencia de 20 meses que se replica en pacientes con tumor del lado izquierdo que se tratan con cetuximab, comparando con tumores del lado derecho. ¿Qué pasa en segunda línea? ¿Qué tenemos que preguntarnos en segunda línea? Bueno, ¿qué quimio? ¿Qué biológico? La primera pregunta que tenemos que hacernos antes de responder eso es ¿qué es lo que recibió el paciente en primera línea? Y acá, cuando ya estamos en segunda línea, nos preguntamos qué biológico, y acá tenemos que pensar qué fue lo que hicimos antes, ¿no? ¿Fue bevacizumab?
fue un inhibidor de EGFR. Bueno, ¿qué pasa después de bevacizumab? En realidad tenemos datos con el TML, o sea, continuar con bevacizumab más allá de la progresión, o datos de ramucirumab con el RICE, o con aflibercept, aunque no está disponible en nuestro país, con el Velur. Y si utilizamos una bevacizumab en primera línea, tenemos algunos datos de eficacia para continuar con un anti-EGFR en base al estudio EPIC. Acá, yendo específicamente al RICE, la tasa de respuesta no fue tan significativa comparando con placebo, pero, sin embargo, el estudio fue significativo en sobrevida global y en sobrevida libre de progresión. Estas son un poco las características, ¿no?, que podemos evaluar rápidamente comparando RICE con TML, con Velur. Acá vemos que tanto para el RICE como con el TML, el 100% de los pacientes habían realizado bevacizumab en primera línea, no fue lo mismo con el Velur. El 100% de los pacientes habían realizado oxaliplatino en el RICE y también en el Velur, no con el TML. La población asiática estaba bien representada en el RICE y en el Velur, y fíjense que en realidad, tanto con el RICE como el Velur, fueron estudios doble ciego, comparando con el TML, que fue un estudio abierto. Ya si vamos a ver datos de eficacia, vemos que la mejor sobrevida global se obtuvo en el RICE y en el Velur, no tanto así con el TML, 13.3 meses versus 11 meses en la rama de placebo en el RICE, otro tanto con el Velur, 11.2 meses contra 9.8 meses en el TML. Las sobrevidas libres de progresión fueron bastante similares, tal vez un poquito mejor en el Velur, tasas de respuesta similares, 13% en el RICE, bastante inferiores en el TML, solamente 5%, 17% contra 10% en el Velur, con tasas de control de enfermedad bastante importantes, pero sobre todo en el RICE y en el Velur. Un punto importante también para tener en cuenta es la sobrevida global desde el inicio de la enfermedad, que fue de 26 meses en el RICE y de 23 meses en el TML, y no estuvo reportada en el Velur. Creo que este algoritmo es la primera vez que lo veo y se los quería mostrar. Es un algoritmo propuesto por Julian Tayeb, que lo que dice es, más allá de la segunda línea, ¿qué preguntas deberíamos hacernos? Y esto empieza con si el paciente es RAS wild type o es RAS mutado. Si el paciente, en este caso, es RAS wild type y no había recibido terapia anti-EGFR, entonces lo recomendado es hacer terapia anti-EGFR. El paciente utiliza anti-EGFR y progresa, tendremos la opción de trifluidina o tipiracilo o regorafenib. Si el paciente ya había recibido terapia anti-EGFR y tiene enfermedad limitada al hígado, es un paciente pretratado, el paciente con enfermedad limitada al hígado se le podrían ofrecer terapias intraarteriales. Ahora, si el paciente es RAS mutado y ya realizó bevacizumab, paciente que pasó por 2 líneas de tratamiento, hay algunas mutaciones que deberíamos tener en cuenta: evaluar ER2, evaluar inestabilidad microsatelital, evaluar mutaciones en BRAF, genes de fusión, que no es tan practicable en nuestro país, porque existen algunas terapias específicas con las barreras que ya sabemos que podemos encontrar. Ahora bien, ya en esta instancia tenemos que empezar a hablar de terceras líneas o líneas posteriores, y acá indefectiblemente tenemos que hablar de regorafenib y de trifluidina tipiracilo, que si bien sabemos que las tasas de respuesta no son tan alentadoras, hay algunas alternativas que están viniendo, como la combinación de trifluidina tipiracilo y antiangiogénicos, o para genes de fusión, larotrectinib o entrectinib. Hay algunos estudios de combinación con inmunoterapia que parecen ser bastante prometedores, ahora lo vamos a ver en un ratito, inhibidores de mutaciones específicas de KRAS, y de nuevo, opciones de retratamiento con terapias anti-EGFR, en este caso apoyándonos mucho en lo que es la biopsia líquida. Todos conocemos el CORRECT y el CONCUR, los dos estudios pivotales que dieron lugar a la aprobación de regorafenib allá por el año 2013, a donde vemos que hay diferencia estadísticamente significativa en sobrevida global, con un 23% de reducción en el riesgo de muerte para regorafenib y un poquito mejor para el CONCUR, a donde, si ustedes recuerdan, no era necesario que los pacientes hayan hecho bevacizumab previamente. Acá la reducción en el riesgo de muerte había llegado a ser del 45%. Estas diferencias estadísticamente significativas en sobrevida libre de progresión, las curvas se empiezan a separar a partir de los 2 meses, tanto en el CONCUR como en el CORRECT, con una reducción en el riesgo de progresión de
un 51%. Y esto es lo que les contaba recién, el Regonivo, un estudio muy chiquito que combina regorafenib con nivolumab, esto es en cáncer colorectal y también en cáncer gástrico, con una mediana del tiempo de la progresión de 7.8 meses para pacientes con cáncer colorectal avanzado. Y un dato que a mí me pareció muy interesante es la tasa de respuesta en estos pacientes que estaban pretratados, que fue el 36%, pero más interesante aún, del 33% en pacientes que no tenían inestabilidad microsatelital. Bueno, finalmente el recurso que se publicó en el New England, a donde de nuevo vemos una cura muy parecida a la de Correct, con una diferencia significativa en sobrevida global a favor de trifluidinatipiracilo. Lo mismo en sobrevida libre de progresión, fíjense que de nuevo se replica esto de que las curvas se empiezan a separar a partir de los 2 meses. La verdad que la curva me hizo acordar mucho la curva del Correct la primera vez que la vi. Y la verdad que es muy difícil, ¿no?, definir secuenciación regorafenib y después TA102 o TA102 y después regorafenib. Es cierto que en el recurso había un 20% de pacientes que ya habían hecho regorafenib y no hubo diferencias significativas en datos de eficacia, pero tal vez hay algunos factores clínicos que son importantes para tener en cuenta, esto es del recurso y es por intención de tratar, y fíjense que el tiempo desde el diagnóstico importa, los sitios metastásicos, menos de 3 o más de 3, y por último, la carga tumoral hepática. Y acá sí vemos pacientes de buen pronóstico, aquellos pacientes con más de 18 meses desde el momento del diagnóstico, menos de 3 sitios metastásicos, y cualquier carga tumoral hepática tenían mejoría en sobrevida global comparado con los que no, 9.2 meses contra 6.8 meses, con una diferencia también significativa en sobrevida libre de progresión, pero mejor aún eran los pacientes que eran de mejor pronóstico que estos, y eran aquellos pacientes que tenían tiempo al diagnóstico de más de 18 meses, menos de 3 sitios metastásicos y sin enfermedad hepática. Acá la sobrevida global fue 16.4 meses contra 8.6 meses en la rama de placebo, o sea, el doble de sobrevida global comparando con placebo, con lo cual probablemente acá tengamos algunos marcadores clínicos que podamos tener a consideración. Este es el fase 3B, el PreConnect, que mostró que el tratamiento previo también puede influenciar la evolución de los pacientes, probablemente un menor número de líneas, también de diferencias significativas en sobrevida libre de progresión, y el uso previo de regorafenib, que también podría tener cierto impacto. Este es el Solstice, es un intento de pasar a una primera línea trifluidinatipiracilo, en este caso combinándolo con bevacizumab, teniendo como rama comparativa capecitabine y bevacizumab. Vamos a ver qué es lo que pasa con este estudio. Puede ser que sea interesante y que cambie la práctica en algunos pacientes que por ahí son unfit para una terapia más intensiva. De nuevo, este estudio es el REGOTAS, un estudio japonés con 550 pacientes, que si bien fue un estudio retrospectivo, utilizó el Propensity Score, que es un modelo estadístico muy interesante que intenta quitar el sesgo que se produce cuando el tratamiento que está recibiendo el paciente lo elegiste vos y no se eligió en un estudio doble ciego y prospectivo. El endpoint primario del estudio era sobrevida global y no mostró diferencias significativas en un montón de subgrupos que se analizaron, pero sí mostró diferencias en un subgrupo cuando se utilizó como punto de corte la edad de 65 años. Y aquellos pacientes que tenían menos de 65 años, tratados con regorafenib, tenían una sobrevida global de 10.4 meses, comparado con 7 meses en los pacientes que se trataban con trifluidinatipiracilo, con lo cual la edad también podría ser un factor a la hora de decidir qué tratamiento hacer. Estamos yendo hacia una fragmentación genómica, y eso está muy bueno en cáncer colorectal, tanto en líneas tempranas como en líneas tardías. Creo que esto se pone cada vez un poco más interesante. Y finalmente, cuando empezamos a ver tratamiento de combinación, esto probablemente sea una propuesta de ESMO en primera línea. Para los pacientes que son fit, podemos usar desde dobletes hasta tripletes con bevacizumab o dobletes con anti-EGFR, de acuerdo a cuál sea nuestra intención de tratamiento, pero también tenemos alternativas para pacientes que son fit para terapias intensivas, como les nombré hace un ratito, basándonos en el estudio PANDA o en el Solstice, que todavía no ha con respecto a eso, y empezamos a mover, probablemente tengamos que empezar a mover
los checkpoint inhibitors para los pacientes que son MSI high. En segunda línea, ya habíamos charlado recién, para pacientes que son naive de bevacizumab, se puede utilizar bevacizumab. Para los pacientes que utilizaron bevacizumab, tenemos alternativas, como volver a utilizar bevacizumab o aflibercept. Y finalmente, tenemos terceras líneas y en líneas posteriores la posibilidad de utilizar regorafenib, OTA 102, o bien volver a reexponer a los pacientes a inhibidores de EGFR, pero de nuevo apoyándonos en la biopsia líquida para los pacientes que son BRAF mutados, la posibilidad de hacer encorafenib más cetuximab. No voy a aburrirlos mucho con eso. Bueno, en resumen, factores que están relacionados con la enfermedad, con el paciente, que pueden influenciar o que van influeciando nuestra decisión de tratamiento en cada etapa, factores relacionados con la enfermedad, incluyendo la biología molecular y el estatus inmunológico del huésped, tienen que ser considerados desde el principio y, por supuesto, en líneas tardías. Algunos factores relacionados con el paciente, como pocos sitios metastásicos o el tiempo desde el momento del diagnóstico o la ausencia de metástasis, probablemente resulten en mejoría en la sobrevida. Y de nuevo los inhibidores del checkpoint que dan un beneficio muy importante en pacientes que son inestables en primera línea y también en pacientes pretratados, y vamos a tener que esperar algunas combinaciones que están en curso que espero que resulten satisfactorias. Bueno, con esto terminamos y muchas gracias. Bueno, pero muy buena la charla, Mariano, espectacular. Lamentablemente creo que estamos extremadamente pasados de tiempo. No sé qué piensan ustedes. ¿Dejamos lugar para alguna preguntita? ¿Qué opinan? Santi. Sí, me parece que dos preguntitas o tres del público, si las hay. Dos o tres preguntitas del público, dice acá el doctor Santiago Vela, así que que quiera hacer alguna preguntita, vamos a dejarle al público porque si no, no le vamos a dar la oportunidad. La verdad que fue pero muy buena la charla. Sí, claro. ¿Preguntas? Acá estoy marcando y creo que no. A ver, acá aparecieron pero no hay una, hay como 20. Sí, así que estamos en problemas. Agrupalas en medio segundo, Pep. Yo sé que vos podés. Sí, es difícil. Vamos, Pepe, usted puede. Acá hay una pregunta que preguntan realmente en la práctica asistencial hoy, ¿a qué pacientes le harían TNT? Estoy tratando de compendiar. Se la vamos a preguntar a Javier. Sí, mira, los estudios, el rápido, el grupo de pacientes eran pacientes de alto riesgo, o sea, tenían pacientes con T4, N2, era un grupo muy seleccionado, ¿no? Esos pacientes que tienen mucho riesgo de enfermedad metastásica, con ENVI positivo, con ganglio pelviano lateral, me parece que son los candidatos ideales. Sobre todo si tiene riesgo de enfermedad metastásica, si tienen factores de riesgo como ENVI y ganglio lateral para enfermedad metastásica, esos son pacientes que seguro... ¿Y si tienen metástasis? Pero, espérate, pero si tiene metástasis... Sí. Yo lo que hago primero es, lo que estamos empezando a hacer es hacerle la radioquimio de curso corto primero, si son resecables, ¿no? Como el caso que presentó Cristina, si son resecables le hacemos primero la radioquimio, después le hacemos la radioterapia de curso corto y después le hacemos la quimioterapia, ¿no? Pero para los pacientes no metastásicos que tienen riesgo de recaída sistémica, ahí esos son pacientes ideales para tratarlos con TNT. Pero yo creo que todo paciente que necesite terapia neoadyuvante, me parece que debemos darle TNT. Si hay más riesgo sistémico, quizás le daría la quimioterapia de inducción primero, pero si uno busca
respuesta completa, clínica, y tiene en mente una estrategia no operativa, quizás la quimioterapia de consolidación o un triplete como el Prodig con el FOLFIRINOX, quizás serían también opciones, ¿no? En el OPRA, la quimioterapia de consolidación fue un 53% de pacientes libres de TME, así que, pero por eso depende de cada paciente. Yo en lo personal creo que si el paciente necesita tratamiento neoadyuvante, creo que hay que hacerle TNT. Sí, está bien ahí. Pero en los estudios son muy seleccionados los pacientes. Sí, ahí yo de acuerdo con Javier, ahí por ahí se mezclaron un poco dos preguntas, por eso Javier se desorientó ahí, porque hablamos primero de TNT y después hablamos de pacientes metastásicos, que claramente no es lo mismo. Pero sí, de acuerdo con Javier, nosotros actualmente para TNT por ahí estamos seleccionando pacientes con tumores T4 o con envío, ganglios laterales o N2, pero la verdad que en pacientes también hemos metido pacientes con menor riesgo a hacer toda la quimioterapia al principio por no tener quirófano disponible, y tampoco me parece que esté mal, todo lo contrario. Me parece que cada vez vamos más a hacer todo el tratamiento antes, ¿no? Yo les hago una pregunta. Si ustedes tienen un paciente con un tumor de recto inferior, en el cual tiene una contraindicación, entre comillas, para la cirugía, porque correspondería a un ano contra natura definitivo, y el paciente realmente en la estadificación por resonancia, cuya sensibilidad y especificidad es razonablemente buena, ¿ustedes qué tratamiento lo someterían a este paciente si el paciente tuviera un T3N0? ¿Qué tratamiento le harían? ¿Le harían quimioterapia y radioterapia simultánea, o le harían quimioterapia previa inducción de quimioterapia, o le harían radioterapia corta seguido de quimioterapia? ¿Qué le harían? No te voy a preguntar fácil, porque si es fácil... No, obvio. Bueno, lo estándar para este paciente hoy en día es hacer radioquimioterapia. Y lo que vas a buscar es respuesta completa, ¿no? Le haría radioquimio y después le haría 4 meses, perdón, con quimioterapia basada... Es decir, le harías quimio en la espera. Quimio en la espera. Claro, exactamente. Porque si este paciente no es pasible de cirugía, voy a tratar de buscar una respuesta completa clínica, ¿no? Y parecería ser que para eso la quimioterapia de consolidación, de acuerdo al OPRA, parecería tener mejores resultados. En el OPRA no se intentó evaluar, comparar las dos estrategias de TNT, porque la comparación fue con un grupo histórico. La intención no era comparar las dos ramas entre sí, pero lo que se vio es una observación que en el grupo de consolidación hubo más periodo libre de cirugía, ¿no? De TME. Sí, hoy yo creo que está bien, estoy de acuerdo, el sentido lógico te dice que ese es el camino, el estándar igual es quimio-radioterapia, ¿no? Ese es el estándar hoy, quimio-radioterapia para ese paciente. Eso nos peleamos mucho cuando tenemos ese tipo de pacientes en el comité, porque bueno, es una cosa es lo que uno quiere hacer y otra cosa es cómo te apoya la literatura de la evidencia del otro lado, ¿no? Sí, Mariano, pero es quimio-radioterapia, lo estándar, seguido de cirugía, más o menos quimioterapia adyuvante posterior. Sí, sí. ¿No? Pero en un paciente que no es fácil, que no se puede operar, yo voy a tratar de buscarle la respuesta completa, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, sí, sí. Bueno, estamos llegando al final. Fíjense qué interesante, lo que era que no era un objetivo, sino era un hallazgo, que era encontrar pacientes que afortunadamente tenían respuesta completa, hoy se empezó a transformar en un objetivo. Qué cosa interesante cómo han ido cambiando los paradigmas. Nosotros hace muchos años hacíamos cursos y hablábamos y decíamos, mirá lo que nos está pasando, tenemos 7, 10% de respuesta completa. Estamos llegando al final y la verdad que esto da para muy largo, pero creo que vamos a quedar muy, pero muy solos si seguimos así. Entonces, en primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes, su participación fue espectacular. Yo no me di cuenta que pasaron las 2 horas. La verdad que estoy muy agradecido con las asociaciones que participan junto con nosotros acá. Estoy muy agradecido con todos aquellos que preguntaron y que lamentablemente no podemos contestar, pero es una locura seguir. Y espero esto se repita, porque la verdad que es excelente. Y quiero pasarle la palabra a Pablo Sánchez para que cierre
la charla pobre, que ha de estar cansado de escuchar todo esto todo el tiempo. Así que, en nombre de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, tanto yo, que soy el presidente saliente, como mi amigo Santiago Vela, les mandamos un abrazo a todas y le paso la palabra a Pablo. Bueno, gracias, Pepe. La verdad que para mí ha sido un honor poder dirigir esto en conjunto con Cristina, que está acá presente, y Fernanda Díaz Vázquez, que está mirándonos. Pero entre las tres sociedades trabajamos, me parece que trabajamos muy bien, nos coordinamos bien entre todos, y me parece que ha sido muy fructífero para todos esto. La verdad que hemos tenido conectados en todas las sesiones o en todos los módulos más de 250 personas. Hoy había creo que 200 y pico. El primero, bueno, hasta yo eran 700 personas, pero después fue bajando como es de esperar. Me parece que esto es el camino. Y me encanta que tengamos el apoyo tuyo de Pepe y el de Santiago, que es el que le sigue ahora, y Gustavo Ferraris, que ahí también está mirando, que es el presidente de la SATRO, está totalmente de acuerdo, así que me parece muy bueno que esto lo vamos a repetir con alguna otra patología. Así que nada, agradecerles a todos los que han estado conectados y a todos los speakers de todos los módulos, porque la verdad han sido todo impecable. Creo que con esto ya cerramos y bueno, nada, nos veremos en el próximo. Misión cumplida, muchas gracias. Gracias. Salud. Muchas gracias a todos. Abrazos, cuídense. Chao, gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias.